ahí estamos. Sí. Habíamos dicho, vamos a ver el concepto, ¿no es cierto?, de la integral definida. Y lo que yo estoy interpretando es, lo que se menciona es el área bajo la curva de la función f de x. Esa es la que yo estoy representando. Cuidado, no se equivocarán con respecto a la antiderivada. Pero netamente están ligadas y ya vamos a ver de qué manera. Entonces, obviamente, si yo tengo aquí definido en un intervalo A hasta un intervalo B, todo el argumento matemático que hicimos ayer con las particiones, reducir reducir la base del rectángulo, ¿no es cierto? Y se extendió hasta un límite. Habíamos visto desde una formalidad que la integral de A, B, f de x, yo la podría resolver mediante la aplicación de un límite. Cuando delta de x tiende a 0, ¿no es cierto?, de los f de un x sub i o de sub i por delta de x. Esa era la consecuencia de lo que analizamos el día de ayer. Y esta era la interpretación geométrica del área bajo la curva, ¿no es cierto? Ahora, habíamos dicho que con el teorema que al finalizar la clase lo planteamos, yo puedo hacer todo este cálculo sin la necesidad de aplicar el límite. Y el teorema establece lo siguiente, que yo tengo que resolver primero la antiderivada, ¿sí?, de tal manera que el resultado consiste en evaluar la antiderivada en el límite superior menos el límite inferior. Este es el teorema fundamental del cálculo que me da cuenta que si yo resuelvo aplicando un límite o aplico esta relación, el resultado debe ser exactamente lo mismo. Y de hecho, aquí desaparece la característica de la constante de integración que aparecía en el concepto de la integral definida. Este era el concepto de la integral definida. Encontrábamos su función f de x más la constante de integración. A esta se conocía como la solución general. Si dábamos condiciones iniciales o condiciones de frontera, esto me permitía encontrar la solución general, ¿no es cierto? Es decir, mi f de x más la constante, pero la constante ya vendría a ser un valor, por lo tanto esto se conocía como la solución particular. ¿Estamos? No sé si queda claro eso antes de empezar a desarrollar un ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, inquietudes? ¿Sí? ¿Alguna inquietud, alguna duda tal vez? Profe, Dígame. entonces aquí no se considera ya la constante. No se considera aquí la constante, porque aquí la integral definida me da ya un valor numérico, eso es lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Que para nosotros era la interpretación de la área bajo la curva. ¿Qué curva? Ojo, vuelvo a repetir. No la antiderivada, sino la función que estoy integrando. Esa es la representación gráfica. ¿Y qué es esta área de aquí? Ya vamos a ver que efectivamente esta f de x sí está conectado con lo de acá. Porque recuerden que esta f de x como tal es una gráfica. También es una gráfica, no sé. Es una gráfica, esta vendría a ser una f, la f de x es una función como tal. Obviamente tendré que definir la constante c y lo que yo hago aquí a continuación es evaluar en A y evaluar en B. Esta es la altura f de A y esto de aquí, a ver, hagamos un poquito más grande el eje. Y esto de aquí es f de B. Y si ustedes observan, esta distancia o la diferencia f de B, pero un ratito voy a borrarle para, dice muy arriba. Perdón. Entonces, la diferencia f de B menos f de A, ¿sí? Aquí en la gráfica, ¿qué parte es? ¿Quién me puede decir? ¿Qué vendría a ser f de B menos f de A en esta función de aquí, en esta gráfica? En donde aquí está graficada la antiderivada. ¿Qué vendría a ser? ¿Esa parte de arriba? Esta parte de aquí. Sí. ¿Sí? Pero aquí es una diferencia de dos alturas en f de x. Pero acá en la f de x minúscula, este valor de aquí, este valor numérico de aquí,
me representa esta área. Ahí es donde están conectadas. Esta distancia o esta diferencia de alturas que se interpretaría acá en esta expresión, en la función y igual f de x minúscula, es la magnitud del área bajo la curva. No sé si esa parte se entiende. Ahí están conectadas, ¿sí ven? Ojo, acá no es área. Acá es la diferencia de dos alturas. Pero aquí en esta interpretación es área bajo la curva. Bien. Listo. Veamos un ejercicio y nuevamente reitero lo que les había indicado hace un momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, veamos esta integral. Dice la integral desde 1 hasta 2 de 2x más 1 sobre x al cuadrado más x de x, ¿sí? De hecho, yo podría hacer la representación gráfica de esto y para eso tendría que utilizar todo lo que vimos en el cálculo diferencial, porque mi función, ¿no es cierto?, es f de x. Esto vendría a ser, déjenme ver, la función sería 2x más 1 sobre x al cuadrado más x. Aquí, si yo quisiera hacer la representación de gráfica, esto tendría que sacar el dominio, simetría, costes con los ejes, asíntotas y continuidad. ¿Qué más continúa después? Costes, asíntotas, criterio de la primera derivada, para sacar valores críticos, para sacar el concepto de creciente o decreciente. Luego aplico el criterio de la segunda derivada para analizar lo que es la concavidad, sacar puntos de inflexión y para luego verificar qué son los valores críticos, si son máximos o mínimos. Y con todo este análisis, yo podría hacer la representación gráfica de esta función. No sé cómo será. Podría ser eso inclusive. Pero si solamente yo quiero calcular la integral, aplico todo lo que hemos visto en el capítulo anterior. Aplicaría las técnicas, las operaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que puedo yo hacer? ¿Sí? Vamos a ver. Aquí yo le podría dividir. Vamos a ver, podría ser esta parte de aquí. A ver, déjenme ver. Aquí lo que podríamos es... U igual a x al cuadrado más x, ¿o no, profe? U es igual. Al x al cuadrado más x. Ya, ¿no es cierto? Usted dice un cambio de variable. Pero, ahí no me... A ver, déjenme ver si... Veamos si nos sale por allí, ¿no? U x al cuadrado más x. Eso me dice, ¿no es cierto, Jonathan? Sí, profe. Entonces aquí si hago toda la parte me quedaría 2x más 1, sí, como por ese lado me sale. Entonces si hago la sustitución me quedaría entonces estas personas, aquí es por dx, aquí sería por dx, ¿sí? Entonces aquí me quedaría que todo lo que está en el numerador es du y todo lo que abajo es u, de 1 a 2. Entonces esto me queda que es igual, haciendo la integración es logaritmo natural de u evaluado de 1 a 2. Si ven aquí ya no considero la constante de integración. Pero lo que yo tengo que hacer a continuación es ¿qué cosa? Sustituir el u por mi relación matemática. Es decir, aquí sería logaritmo natural de x al cuadrado más x. Sería, en este caso, a evaluado en 1 sobre 2. Y aplicando el teorema, esto me va a quedar que es logaritmo natural de 2 al cuadrado es 4 más 2, ¿sí? Menos el límite inferior, que vendría a decir logaritmo natural de 2. ¿Estamos? Aquí me va a quedar logaritmo natural de 6 menos logaritmo natural de 2. Esto le puede aplicar la propiedad de los logaritmos. Aquí una recomendación. Yo sé que numéricamente ustedes pueden evaluar, pueden coger la calculadora y decir cuál es logaritmo natural de 6 menos logaritmo natural de 2, pero las relaciones le van a salir en valores decimales y es un problema, por lo menos una recomendación hasta esta parte, de no desarrollar como tal la operación de logaritmo o de multiplicaciones o de radicaciones, sino dejarla expresada en estas relaciones. Por ejemplo, aquí aplicaría la propiedad de los logaritmos. Una resta de logaritmos, ¿en qué se convierte? División. En una división. 6 para 2
En consecuencia, me queda, este es logaritmo de 3. ¿Sí? En el cálculo diferencial integral, por lo menos en esta etapa, se los representa las relaciones de esta manera. No es necesario evaluar, porque, insisto, el logaritmo natural de 3, no sé cuánto sale si alguien me da calculando, no tengo mi calculadora a la mano, pero ya la solución quedaría escrita de esta forma. ¿Sí? Y es la diferencia. Ojo, esto no es una función. ¿Sí? Esto no es una función, este es un resultado matemático. ¿Sí? Yo no sé cómo será la gráfica de... No sé cuál será la... Logaritmo de 3 da 1.09, profe. 1.09. Entonces aquí el problema me dice, ¿con cuántos decimales voy a utilizar? Entonces, perder el tiempo en esas cosas, en realidad vuelvo a reiterar, o sea, disculpen la redundancia, es pérdida de tiempo. ¿Estamos? Entonces aquí un poquito ya se le deja de manera más elegante el logaritmo natural de 3 y está resuelto el problema. Unidades cuadradas sería, ¿no, profe? ¿Perdón? Unidades cuadradas, digo. Desde el concepto geométrico, unidades cuadradas, correcto. Exactamente, desde el concepto geométrico, porque aquí no hemos manejado ningún tipo de unidades. Pero si esto es una función de costo marginal, esto vendría a ser una función de costo. Por lo tanto, esto ya debería de ser, ¿qué cosa? Dólares. ¿Sí ven? Pero cuando ya utilicemos las unidades matemáticas, o sea, cuando digamos ahora el problema lo hago aterrizar en un problema de las ciencias económicas, de la ingeniería, de la química, tendré que utilizar las unidades que corresponden. Por eso digo, si es que para mí esto hubiera sido un costo marginal, ¿no es cierto? Al final de resolver todo esto, aquí no es que son unidades cuadradas, aquí la función de costo me dice que va a ser dólares o las unidades monetarias que yo esté utilizando. ¿Sí? Que quede claro eso. Mucho cuidado. Una cosa es la interpretación que le hemos dado justamente al que decía ahorita Jonathan, unidades cuadradas porque el problema es general, no le estamos dando ningún tipo de aplicación a esta función o no me representa nada esta función como tal, ¿sí? Desde el punto de vista, no sé si decir el concepto correcto, neutro, no sé, pero es lo que estoy desarrollando, ¿sí? Ahora, si yo quiero que esta información sea un poco más explícita, lo que yo había mencionado, tendría que aquí aplicar todo el cálculo diferencial para hacer la representación gráfica, ¿no? En realidad no sé cuál sería la gráfica de esta función. Estamos, a ver, hagámoslo rápidamente en el GeoGebra, si me permiten, le metemos rápidamente en el GeoGebra la función y solo para entenderle ahora gráficamente qué es. Déjenme ver, dejar de compartir. Vámonos no, aquí está, me parece que este es el internet, no. Dejar de compartir, vamos a ver dónde está el internet. A ver, aquí está. Veamos en el GeoGebra, parece que yo le tenía que abierto, correcto. No cerremos, quitémoslo, esto era lo que hicimos el otro día, ayer, me parece. Y la función me dice que es igual a 2x más 1 dividido déjenme ver, x al cuadrado más x. Esta es la gráfica. ¿Sí? Esta hubiera sido la gráfica que yo tengo que hacer si hiciera todo el análisis del cálculo diferencial. Entonces, el resultado que acabo yo de sacar, ¿no es cierto? Vamos a ver si me permite anotar lo que yo acabo de obtener como resultado, ¿ya? Y me dice que iba de integral desde 1 a 2, me parece que era, ¿no es cierto? ¿Está bien? El límite era desde Sí. 1 a 2. Entonces, la región que yo acabo de calcular es esto. Disculparán lo chueco. Esta es la región que acabo yo de calcular. ¿Sí? Entendida que este es y igual a 2x más 1 sobre x al cuadrado más x. Esta es la gráfica de esta función y esta es la región que yo estoy calculando. La que estoy en este trazando desde 1 hasta el límite de 2. Sería el logaritmo natural, ¿no es cierto? Es la integral de esta me resultó que el valor numérico es logaritmo natural de 3 cuando integro de 1 a 2. ¿Sí? ¿Estamos?
Pero más allá del teorema, que como digo, simplifica el procedimiento, si yo hubiera aplicado el límite, pero ahí yo a lo mejor debía de considerar eh, rectángulos inscritos, circunscritos, sí, quiero que ustedes vean que lo que yo estoy aplicando es lo que vimos en el capítulo anterior, el uso de todas las técnicas desarrolladas anteriormente. O sea, eso no cambia. Obviamente aquí tendremos que aplicar algunos ejercicios, algunos nuevos teoremas que vimos el día de ayer bajo ciertas consideraciones del ejercicio, pero nada diferente a lo que ya desarrollamos. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, pregunta, alguna inquietud. ¿Queda claro? ¿No queda claro? Sí, profe, queda claro. ¿Sí? A ver, déjenme ver, voy a volver a poner, dejar de compartir. Volvamos veamos otro ejercicio para desarrollar. Ahí estamos, borremos esto. Y ya, ¿sí? A ver, veamos otro ejercicio en el cual podríamos desarrollar. Ya más adelante vamos a ver algunas aplicaciones. ¿Sí? Dice, tengo esta función matemática. ¿Sí? Ya les digo. Dice, tengo esta función f de x. Dice, es la función x al cuadrado que está comprendido, dice desde x menor o igual a 1, ¿cierto? Y la otra función que es, perdón, sería 2 menos x, cuando x es mayor a 1. ¿Sí? Esta función o esta gráfica de esta función está descrita de esta manera. Le voy a hacer aquí, sería 1, 2, aquí va a ser 1. Entonces la gráfica de la función es así. Más o menos aprox. ¿Sí? Y esto es de esta manera. Y lo que me pide es calcular el área contenida en esta gráfica, ¿no es cierto? Esta es mi función, esta es mi f de x, pero sabemos que está compuesta en esencia por dos funciones. Entonces, obviamente lo que me pide el problema, encontremos la área contenida de 0 a 2 de f de x de x. ¿Estamos? Entonces aquí es donde yo voy a aplicar uno de los teoremas que vimos el día de ayer. Este teorema, si no estoy mal, no me recuerdo mal, es el de aditividad. Es decir, yo tengo que separar mi integral en dos integrales. Es decir, un límite de integración debería ser comprendido entre 0 y 1 de f de x, más la integral desde 1 hasta 2, ojo, ¿no? Los límites de la misma función de x a dx. Pero en el momento de hacer toda la operación matemática, yo debo de identificar qué función está contenida en qué intervalo. Por ejemplo, la de 0 a 1, ¿qué función está contenida allí? X cuadrado. ¿No es cierto? Entonces es x al cuadrado de x. Y en el intervalo 1, 2, ¿qué función está contenida allí? 2 menos X. 2 menos x, ¿no es cierto? Y obviamente hago ya las operaciones matemáticas, lo que nosotros ya conocemos, x al cubo sobre 3. Esto tiene que ser evaluado entre 0 y 1, perdón, más la integral de, perdón, la integral aquí. ¿Cuál sería la integral, perdón, de esta parte? Ya. ¿Cuál sería la integral de esa parte? Sería acá 2x menos x al cuadrado sobre 2 y obviamente evaluado entre 1 y 2.
Y obviamente aplicar el desarrollo matemático. Aquí me quedaría de este lado de la primera integral sería 1/3 menos 0, límite superior, límite inferior, más, en este caso me va a quedar 2, 4, me quedaría 4 menos 4 sobre 2. Este es el límite superior menos evaluación del límite inferior. Vendría a ser 2. Tendrán mucho cuidado con los signos y por eso siempre yo les he estado mencionando, son los errores que yo veía en el desarrollo matemático, o sea, una mala aplicación de o mal uso de los paréntesis. Ustedes por lo general nunca utilizan los paréntesis para justamente separar operaciones de sumas, restas y multiplicaciones. Por favor, eso yo les pido de manera encarecida que tengan mucho cuidado en eso, porque el problema da resultados que no corresponden. Entonces, obviamente, aquí lo que yo tenía, lo que estoy haciendo es f de 1 menos f de 0. Y en el caso de acá es f de 2 menos f de 1. ¿Sí? Ya lo demás es numérico, o sea, lo que me resulte, me da cuenta de que esto me va a dar un valor de 5/6 unidades cuadradas. Ya en el desarrollo numérico, que es una cuestión ya netamente algebraica, que tengo que hacer el cálculo matemático. ¿Sí? Pero todo lo anterior... No, todavía no. Profe, Sí, dígame, Jonathan. verá, al principio lo que plantea la integral y la divide en dos, ¿no? Usted Sí. dijo que los límites eran de un intervalo cerrado. Ah, por el de acá arriba, sí. Aquí debemos de considerarle cerrado. Sí, Ajá. no es problema porque acá está cerrado. La función es continua, ojo. Lo que pasa es que aquí yo no le Ujú, puedo poner mayor o igual a 1, porque estaría repitiendo y claro. nunca se des en función, ¿sí? Pero es en intervalo cerrado, ¿sí? Eh, Ya, yo sabía que de pronto iban a ya, hacer... ya. Es así, no es problema. La función es continua, ¿sí? ¿Estamos? Listo, profe. Preguntas, dudas, no sé, inquietudes. Como digo, eh, la facilidad de aplicar este teorema fundamental del cálculo es justamente evaluar la integral indefinida. Y ustedes pueden observar que se simplifica de sobremanera en el hecho de no utilizar el concepto formal que habíamos anotado y lo volveré a hacer nuevamente. Este límite de la sumatoria de los de f de x sub i por delta de x, cuando delta de x tiende a 0. ¿Sí? Recuerden que este es un límite. Entonces, obviamente tengo que aplicar toda la teoría del límite. Y obviamente el problema un poquito se puede hacer más largo, pero el resultado numérico debe de salirme exactamente lo mismo. No va a haber diferencia. Y por eso hacía yo la comparación con la derivada. Nuevamente recordándoles, desde la formalidad, la derivada como tal era un límite, pero en el momento que nosotros ya comenzamos a aplicar las reglas, las propiedades, ya no tiene sentido. La derivada de la potencia es baja la potencia y se resta un valor menos 1 a la potencia, ¿no es cierto? No tiene sentido ya aplicar el límite, pero es necesario saber de dónde salieron todas esas relaciones matemáticas. ¿Sí? Preguntas, no sé, dudas, inquietudes, alguna consulta tal vez. Eh, el problema grueso sigue estando siempre aquí, en resolver la integral, en encontrar lo que yo acabé de mencionar, en encontrar la antiderivada. Porque lo de acá, la aplicación del teorema es únicamente sustitución. ¿Estamos? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, en que todo sigue estando acá, con todas las técnicas de integración por partes, sustitución trigonométrica, sustitución universal, sustituciones diversas, etcétera, etcétera, fracciones parciales, división, regla de Ruffini, etcétera, etcétera, para resolver, para encontrar esta f de x. Y luego viene la evaluación. ¿Estamos? Algo también bien importante que vale la pena acotar es lo siguiente. Voy a poner un ejercicio. Un bien sencillo. Más allá de lo que se dé, es lo que yo debo de interpretar. Porque algo que me hizo Jonathan ayer me consultó, ¿no es cierto? Yo quiero integrar la función desde -2
a 3 de x al cubo de x. ¿Estamos? Y aquí a veces se comete un error cuando no se analiza la forma de la función. La gráfica de esta función, si ustedes recuerdan, es al ser una función cúbica, más o menos está, a ver, déjenme, les voy a poner las unidades, sería 1, 2, 1, 2 y 3. Un poquito le voy a hacer, así vendría a ser. Oh, perdón. Algo así es la gráfica, ¿no? Estoy haciéndole desde menos 2. Me pide encontrar la integral hasta el valor de 3. Esto es 2, esto es 1, esto es menos 1. Me pide encontrar. Y era lo que decía ayer Jonathan. ¿Hay áreas negativas matemáticamente y numéricamente? Sí, sí las hay. Pero yo tengo que dar la interpretación. ¿Sí? Dado que yo estoy haciendo una referencia de... Ya. O mis sistemas están referenciados al sistema de coordenadas. Si esto, este es el eje X, el eje Y, y esta es mi función Y igual a X al cubo. Entonces, lo que me pide el problema es encontrar esta área. ¿Sí? La área. Pero aquí vuelvo a reiterar, si yo hago la integral, claro, numéricamente la integral se aplicó de forma inmediata. La integral es de x a la cuarta sobre 4, o sea, eso no va a cambiar. Y claro, alguien comete este error de menos 2 a 3. Aquí está el error. Y por eso decía, hace un momento a veces es necesario hacer la representación gráfica de la función para poder identificar de mejor manera o de manera adecuada el ejercicio. Yo voy a tener aquí dos áreas. Un área comprendida entre el sector de menos 2 a 1. Perdón, aquí pongámosle corchetes. Y una área comprendida entre 2 y 0, entre 0 y 3. Dos áreas. ¿Sí? Gráficamente se va a evidenciar que esta área es negativa y la de acá es positiva. Pero yo tengo que justamente esta parte darle el sentido matemático. Por lo tanto, yo debo de obviar este signo, pero mi integral sí va a cambiar. ¿Sí? Y por eso digo, a veces es necesario hacer la representación gráfica porque puede haber información escondida que en el cálculo no corresponde. Y van a ver que si hacen ustedes la sustitución aquí, no es lo mismo que yo voy a sacar a continuación. Es decir, aquí yo tengo que transformar mi integral en dos integraciones, en dos integrales. En una área 1, que va a ser desde menos 2 a 0, de x al cubo de x, ¿sí? Voy a tener una área 2, que va a ser desde 0 hasta 3 de x al cubo de x. Si hacemos el cálculo, ya sabemos que la cuestión del integral no va a cambiar, o sea, eso no cambia el resultado. Aquí voy a tener de menos 2 a 0, aquí voy a tener x a la cuarta sobre 4, desde 0 a 3. Si hago aquí la evaluación, aquí me va a salir que esto me sale es igual a 4 unidades cuadradas, y haciendo el desarrollo matemático, ¿no? En el caso de acá, ¿cuánto me sale? 81 cuartos me sale. 81 cuartos. Muy bien, ¿qué hago a continuación? Porque el problema me pide encontrar la área bajo la curva. Y aquí debemos saber entender lo siguiente. Aquí, como es positivo, se entiende directamente que la área es bajo la curva, porque mi referencia es el eje X. Y acá puede generar la confusión, pero no debería de ser así, porque mi eje X es esto. Por lo tanto, esta es la área bajo la curva, aunque el resultado sea negativo. Pero como el problema me pide encontrar el área, lo que yo tengo que hacer es este valor numérico, tomarle como valor positivo. Por lo tanto, mi área total va a ser igual más 4. ¿Sí? 16 me va a dar 97 cuartos. Si no estoy mal, si no me fallan los cálculos. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo obtengo la área total del problema. Porque si hacemos acá la sustitución,
¿Qué es lo que vamos a tener si hubiera aplicado directamente y hubiera cometido ese error? Aquí me va a quedar, sería 81 sobre 4 menos 16. Ya la parte matemática, perdón, aquí es 4. Si hago 4, sería aquí es 4, ¿no? Aquí es 4. Si hago, a ver un ratito, a ver, vamos aquí. Aquí me quedaría 4. Sería 16, 81 menos 16, ¿cuánto me da? ¿65? ¿Sí? ¿Sí se ve la diferencia? Claro, esto de acá lo puedo hacer numéricamente, ¿no? O sea, no hay error desde el concepto de que aplico los resultados, etcétera. Pero en cuanto a la interpretación, este es lo correcto. Lo de acá no. Entonces tenga mucho cuidado. Por eso digo, el hacer la representación gráfica a lo mejor sí me puede ayudar a visualizar en algunos ejercicios este concepto matemático. ¿Sí? Preguntas, ¿queda claro? Tal vez, no sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda, alguna inquietud en cuanto a los desarrollos que estoy realizando y obviamente los análisis que yo tengo que tener presente para interpretar de manera adecuada el resultado? Profe, ¿por qué al menos 4 le pasa como más 4? Porque lo que acabé yo de mencionar, desde el punto de vista geométrico, no hay áreas negativas. ¿Sí? Le voy a poner este ejemplo más concreto. Le voy a poner así. Le voy a hacer la misma gráfica. Haga cuenta que usted tiene un terreno justamente así, igualito, así, por eso digo, estoy refiriendo a la misma gráfica. X y Y. Bueno, le voy a quitar, perdón, le voy a quitar esto, porque no, en realidad no me interesaría esto. Le voy a quitar esto de aquí y le voy a hacer esto. Ya, le hago la misma pregunta. Usted tiene un terreno que tiene esta figura geométrica, que es el planteamiento del problema. ¿No es cierto? ¿Usted qué haría? ¿Cómo haría la...? Usted conoce esta área 1 y usted ya sabe cuánto vale esta área 2, independientemente de lo que hemos hecho. ¿Qué haría usted? Jefferson creo que era el que me hizo la pregunta. Le sumaría Ya, ¿y esas dos áreas qué son? positivos. Correcto, por esa razón. ¿Sí ve? Por esa razón. Lo de acá, vuelvo a reiterar, ¿por qué se hace negativo? Porque nosotros hemos introducido un sistema de coordenadas. Nosotros tenemos introducido un sistema de coordenadas. Aquí tenemos más, menos, ¿no es cierto? De acuerdo a los cuadrantes. Acá, por ejemplo, en el ejercicio, el ejemplo que le estoy colocando aquí en la circunferencia, por eso le quité los sistemas de coordenadas. Aquí no hay un sistema de coordenadas. Usted dice, yo tengo un terreno justamente de esas mismas características geométricas, pero ya yo le medí y me dio la área 1 y me dio la área 2. La pregunta que le hice hace un momento, ¿qué signo tienen esas dos áreas? Positivas, positivas. Por lo tanto, me corresponde sumar. Si yo hago esto de acá, ¿sí? ¿No es cierto? Esto es ya lo matemático, lo numérico, pero porque está referenciado a un sistema de coordenadas. Pero en la interpretación matemática, yo tengo que entender que estos dos valores deben ser absolutos. Por lo tanto, al final resulta sumar. Porque si yo aplico directamente desde acá por eso decía, si alguien viene y dice, no, pues yo le resuelvo la integral y le hago de menos 2 a 3 y hago caso omiso de esto, ve el resultado que me da. Esto es lo numérico. Recuerden que la integral ni en todas las operaciones matemáticas que nosotros estemos utilizando o que le metamos en la calculadora, ni la calculadora me va a decir, oiga, usted está cometiendo un error. ¿Sí? La calculadora no le va a decir, oiga, esta parte de aquí, no, esta parte de aquí está mal. Usted mete los datos, le calcula y ¡pam! Me da el resultado.
Entonces, uno es el que tiene que analizar eso, el que saber por qué le hice positivo. ¿Estamos? Y obviamente esto también se debería de aplicar, ¿no es cierto?, en cuestiones o en situaciones en donde mi modelo matemático ya me representa una aplicación en las ciencias económicas, por ejemplo. ¿Sí? Saber discernir esas ideas de manera adecuada para interpretar de manera correcta los resultados. Y dos, que los resultados sobre todo sean correctos. Aquí yo tengo dos resultados, 65 cuartos de 27 cuartos. ¿Cuál es el errado? ¿Cuál de los dos es el errado? Segundo. ¿No es cierto? El de 65 cuartos, a ese se refiere, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? Porque esto de aquí resulta de restar el área 1 menos el área 2. Entonces usted va a tener menos área y está dando un valor falso, algo que no es verdadero. ¿Estamos? Entonces en eso hay que tener mucho cuidado, esas cuestiones que hay que entenderlas e interpretarlas de manera adecuada. ¿Sí? Listo. Preguntas, dudas, alguna otra inquietud. Por eso vuelvo a reiterar que es fundamental. El capítulo anterior es fundamental porque aquí utilizamos la integración, las reglas de la integral como herramienta, como regla matemática, como para los cálculos de la integral definida, porque eso no cambia, vuelvo a reiterar. Profe, Dígame. Dígame. pero una cosa ahí, usted dice que esto lo podemos observar porque vemos que la gráfica se va del 0 hacia la izquierda, es negativo. Correcto. Pero, por ejemplo, si fuese una parábola, la parte del 0, la parte negativa también habría que dividirla, en el ejemplo de que fuese una parábola. O sea, no le entiendo, que tal vez aparte de la parábola esté en la parte negativa. Sí, por ejemplo, que la función fuese x cuadrado y hubiese que evaluar de -2 a -2. También habría que evaluar por separado, de -2 a 0 y de 0 a 2. Ya, aquí se van aplicando ya las características. A ver, aquí, ¿qué hacer en estos casos? Ya. Usted me dice, yo tengo y igual a x al cuadrado y me pide integrar desde -2 a 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí hay que hacer estrategias en todo caso. A ver, déjenme ver. La parábola vendría a ser algo así. Así, ¿no es cierto? Desde -2 a 2. Algo así, disculparán la gráfica, pero bueno, es la parábola. Entonces, obviamente me pide encontrar esta área contenida esta área. Bien. Aquí le podemos hacer de dos maneras. Dado los límites -2 y 2, yo debería de identificar que esta es una función simétrica. ¿No es cierto? Eso no es simétrica. Ah, sí, profe. Ahí me ganó. Yo podría, una manera de resolver el problema es encontrar únicamente esta área, la de aquí. Es decir, la área estaría comprendida entre 0 y 2 de x al cuadrado de x, hago toda la parte matemática, x al cubo sobre 3, evalúo de 0 a 2 y al final me resulta que es 8 tercios. Pero al definir que era simétrica, quiere decir que esta área es igual a la de acá. Por lo tanto, mi área total es 2 veces área. 2 por 8 tercios. ¿Sí? Entonces resulta que es 16 tercios. ¿Estamos? De hecho, si hubiera aplicado los límites, como usted me acaba de mencionar, el resultado también va a ser exactamente lo mismo. En este caso, porque son áreas positivas. Porque las dos son áreas positivas por la representación gráfica. Es decir, si le hubiera integrado desde -2 a 2 de x al cuadrado de x, esto es igual a lo mismo porque no va a cambiar, ¿no es cierto? Desde -2 a 2, si hago la evaluación me queda 8 tercios menos, aquí me va a quedar -8 tercios, menos con menos más, al final me resulta los 16 tercios. ¿Sí? Entonces, más bien aquí vienen las estrategias, pero basadas en conceptos anteriores, de saber si esta función es simétrica o no es simétrica.
De hecho, el ejercicio anterior de la gráfica anterior, esta es una función impar. Esta es simétrica al eje Y. Esta es la función y igual a x al cubo. Esta es una función simétrica al origen. Pero si aquí lo que hubiera yo esperado para aplicar algo similar es que, por ejemplo, vaya desde menos 2 a 2. Y también podría haber aplicado exactamente lo mismo, porque yo sé que son simétricas al origen. Entonces aquí mi integral podría haber quedado escrito de esta manera. De 0 a 2, de x al cubo, de x. ¿No es cierto? Me da x a la cuarta sobre 4, evaluado de 0 a 2. Y esto me resulta al final 4. Pero como yo sé que esta área por simetría impar, simétrica al origen, son iguales, quiere decir que mi área total es 2 veces 4 y 8. Pero ya eso depende de las características del problema, o sea, de los límites, de que yo identifico la forma de la función, si es par, si es impar, porque esa es una ayuda muy importante a veces en los cálculos numéricos, ¿sí? Tal vez aquí no se alcanza a ver esa característica de simetría, par o impar como tenemos acá, tal vez por las funciones. Pueden ser muy simples, ¿no? X al cuadrado, X al cubo, ¿verdad? Pero en ecuaciones un poquito más complejas, pero que cumplen la condición de ser par o impar, y los límites de integración también son simétricos, me refiero de menos 2 a 2, de menos 2 a 2, yo puedo únicamente hacer una integración, porque es evidente que en el valor de 0, algo se va a simplificar en los cálculos. ¿Sí o no? Y al final hago la corrección que corresponde, sabiendo por simetría que el área total es 2 veces, más o menos como he desarrollado aquí. ¿Sí? ¿Se entiende tal vez? Jonathan, no sé si Sí, profe, sí, gracias. ¿Estamos? Déjenme ver. A ver. Hagamos esta integral. Creo que ya la hicimos en algún momento. Logaritmo natural de x. Y se va desde 1 hasta exponencial. Listo. Para resolver esta integral, ¿no es cierto? Tengo que utilizar una de las técnicas de integración. A ver, ¿cuál podría ser el de integración por partes? Vamos a ver, ¿cuál le haría? De pronto le hago u es igual al logaritmo natural de x. Vamos a ver si por ahí me sale. Por lo tanto, du es igual a 1 sobre x, en tanto que db es igual a lo que me resta, x de x, y en este caso b resulta ser x al cuadrado sobre 2. Si le transformo esto con el método de integración por partes, sería u por b, sería x al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de x, menos, aquí cuál va, b de 1, sería x al cuadrado sobre 2 por, aquí es de x, perdón. Aquí sería u x de x. Sí, un poquito me voy a mover hacia acá. No sé si esto va desde 1 hasta e, ojo, ¿no? Recuerden que yo tengo que evaluar desde 1 hasta e, pero eso lo voy a hacer al final. X al cuadrado sobre 2, daránme verificando si por ahí estoy correcto, si no. Aquí, ¿qué pasa? Se simplifica, y si vuelvo a integrar, me va a quedar, en este caso, 1/4 de x al cuadrado, y obviamente mi evaluación va desde 1 hasta 2. Entonces, esta es mi antiderivada de lo de acá, ¿sí? Y lo que tengo que evaluar son los límites de integración. Perdón, aquí es exponencial, no es 2, es exponencial. Entonces, primero recuerden el límite superior, sería e al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de e, menos 1/4 de e al cuadrado. Este es el límite superior, menos, de acuerdo al teorema, el límite inferior sería 1/2 por logaritmo natural de 1 menos 1/4. ¿Sí? Y hago los cálculos. Logaritmo natural por e, estos sabemos que son funciones que se suprimen la una con la otra, vendría a ser igual a 1, y aquí me va a quedar e al cuadrado sobre 2 menos e al cuadrado sobre 4,
en el caso de acá me quedaría, estoy haciendo paso por paso, ¿no? Logaritmo natural de 1 se hace 0, menos con menos se hace más, me queda 1/4. Y me falta simplificar esto que vendría a ser igual a ¿qué? A 2 menos me va a quedar a e al cuadrado sobre 4 más 1/4. Y este es el resultado. ¿Sí? Es un valor numérico. ¿Sí ven? No he cambiado ese concepto, es un valor numérico. Claro está que va a depender si hay algunos ejercicios que me dicen integre desde A hasta B. No sé, de E a la X de X. ¿Sí? Y aquí genera confusión porque al final ustedes van a encontrar que va a ser E a la X desde A hasta B y aquí resulta que esto es E a la B menos E a la A. Pero no conozco A ni B, pero esta es solamente una concepción porque para mí el problema me dice que el límite va desde A hasta B, nada más. O sea, esto se entendería que es un resultado numérico. ¿Sí? Literal, pero resultado numérico. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, consultas. No sé si hay algo que quieran que aclare, pero en realidad esta es ya la aplicación. Profe, el intervalo es 1,e No, o 1,2. no, perdón, aquí es de 1 al exponencial, a e, acá está el límite. A e, aquí me equivoqué, no era 2. ¿Sí? Le voy a borrar aquí para poner, es de 1 al valor exponencial, al 2.71, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes? ¿Queda claro el desarrollo? Sí, profe, queda claro. ¿Sí? Bien. Veamos algún otro ejercicio. Podemos desarrollar. Vamos a ver. Ujú. A ver, déjenme ver un ratito aquí. Profe, una cosa, logaritmo natural de 1 es 0 y logaritmo natural de 0. Es menos infinito. Ah, Recuerde que la gráfica del logaritmo natural es así. Tiene asíntota tiene una asíntota. Perdón, ya se me. Perdón. La gráfica de la función logaritmo es así. Aquí costa en 1. Esa es la gráfica de la función logaritmo. ya, profe. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Aquí hay un ejercicio bastante interesante en donde uno ya comienza a jugar con ciertas operaciones inclusive y de entenderle. Les voy a colocar de esta manera. Dice que la integral, perdón, aquí abajo. Dice la integral de 0 a 9 de f de x, dice que vale 15.4 unidades. La integral de 4 a 7 de f de x dice que es igual a 7.3. Y la integral de 7 a 9 de f de x dice que es igual a 3,5. Listo. El problema me pide encontrar a que es la integral de 0 a 4 de fx de x de x. A ver, ¿quién me da el resultado? Habría que sumar, profe, las integrales y restarle al Deme el 15.4. resultado. Deme el resultado. Yo quiero que me dé el resultado.
4, 6. ¿Ya? ¿Cómo lo hizo? 7, 3 más 3.5 es 10.8, ¿no? Menos 15.4 menos 10.8. ¿Ya? ¿Pero cómo lo hizo? Porque esa es la parte importante. El resto sabe cómo sacó el 4.6. Sí, profe. ¿Cómo lo hizo Roberto? Según yo, como el uno va desde 4 a 7 y el otro va de 7 a 9, entonces solo nos quedaría restar o sea, del total. Ya. Listo. Pero tengo que fundamentarlo matemáticamente, ¿no es cierto? Entonces yo podría suponer lo siguiente. De 0 a 9. Dice que lo puedo hacer. Ojo, esta es la parte que me la deben de demostrar, ¿no? Entonces, por si acaso, los demás compañeros, yo puedo hacer lo siguiente. De 0 a 4, f de x, aplicando las propiedades, lo puedo hacer que sea igual de 4 a 7. Y la otra es de 7 a 9, f de x, que justamente es lo que habían hecho Jonathan y Roberto, me parece que era. Entonces, es evidente que esta integral de aquí vale 15.4. Esta es mi incógnita, ¿no es cierto? Más 7.4 vale 7.3. O sea, me refiero es que, ojo, argumentaránse bien. Porque una cosa que me pongan el resultado, pero si no hay el argumento matemático, igual es mala nota. Entonces, quiere decir que f de x, que es mi incógnita, va a ser igual a 15.4 menos 7.3 menos 3.5. Y obviamente me sale el valor de 4.6. ¿Sí? ¿Listo? Sin ojo, esta partecita siempre es bien importante cómo desarrollarla. Entonces, obviamente aquí aplicamos la propiedad de la aditividad, dadas las características del ejercicio, separando en 4 integrales la misma función en 4 intervalos. ¿Sí? Pero en estos 4 intervalos en estos 3 intervalos están contenidos, ¿no es cierto?, en el intervalo principal de 0 a 9, de 0 a 4, de 4 a 7, de 7 a 9, y obviamente aquí ya lo voy identificando. Esto vale 7.3, esto vale 3.5, y ya es una ecuación simple y básica que se debe de desarrollar. ¿Sí? Estamos. Listo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No sé si queda claro, dudas, preguntas, algo que, bueno, ya nos quedan 5 minutos, pero de todas maneras, por último, le podemos chequear el día de mañana. ¿Sí? Porfa, nuevamente vuelvo a reiterarles, traten de hacer ejercicios. Aquí seguimos aplicando y practicando la integración, en realidad, en esencia. Eso seguimos practicando. O sea, las mismas técnicas, los mismos procedimientos, es lo que seguimos aplicando acá. Pero es muy importante tener bien claro el desarrollo en el caso de la integral definida, qué es, cómo se calcula, ¿sí? Lo que hemos desarrollado. Recuerden que en una evaluación yo podría decir, encuéntreme la integral, ¿no es cierto?, aplicando rectángulos circunscritos, y ustedes tendrán que desarrollar lo que vimos anteriormente también. Entonces traten de encontrar ejercicios. Esos los van a encontrar en Leitor, con seguridad. En Leitor ya hay bastante ejercicios de esas características donde me pide encuentre el área bajo la curva, considerando rectángulos inscritos, circunscritos, y ahí me da una función matemática y tengo que construir yo toda la relación para aplicar el límite. 1 y 2, obviamente, si es que ya también me pide aplicando el teorema fundamental del cálculo, es lo que hemos hecho el día de hoy en este conjunto de ejercicios. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas? ¿Queda claro, no queda claro? ¿Alguna inquietud que tengamos que chequear tal vez ya el día de mañana? Estamos finalizando la hora de clases. Profe, tal vez podríamos hacer mañana unos ejercicios de los rectángulos inscritos y circunscritos. Ya, yo no hay problema, pero tráiganme los ejercicios. O sea, yo no tengo ningún problema, pero sí les voy a pedir, tráiganme los ejercicios, ¿sí? Para por lo menos saber que han buscado.
O si me pueden pasar mañana en la mañana, por lo menos para darle una lecturita y ganar tiempo. Porque a veces el problema hay que entenderle previo a. Y para más bien ganar tiempo. Si me ayudan con eso, o sea, yo también voy a buscar algunos, pero sí les pediría que ustedes lo busquen y primero traten de hacerlo. Y mañana me dicen, profe, yo llegué hasta aquí y ahí podemos arrancar o partimos desde el ejercicio desde cero y lo desarrollamos. No hay problema en eso. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Le parece o no le parece la idea? Parece que no le gustó la idea de buscar. Sí, profe, gracias. Hecho, entonces no hay problema. No hay ningún inconveniente en eso. No habrá problemas en desarrollo. Pero traten ustedes también de buscar. Listo, jóvenes, nos vemos el día de mañana ¿a qué hora es? ¿A qué hora es? A las 5, ¿es, no? Mañana a las 5 de la tarde. Listo, cuídense. Nos vemos el día de mañana. Chao. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Cuídense, hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Chao. Bien. Buenas, buenas. A ver, compañero, me envió un ejercicio para desarrollar en base a lo que habíamos visto en relación a los rectángulos circunscritos inscritos a las particiones. ¿Sí? Un poquito, me falta una información adicional que debo de colocar aquí, pero el planteamiento del problema es el siguiente. Me da esta función, ¿no es cierto? F de x igual a x a la cuarta menos 17x al cuadrado más 16 sobre x al cuadrado más 3x menos 4 sobre x al cuadrado. Un poquito aquí yo me adelanté en el desarrollo y lo que hice ahora, o utilicé, que sería en qué momento debo utilizar las herramientas, el por qué tengo que utilizar las herramientas, utilicé el GeoGebra, ¿no es cierto? Pero en el caso que no hubiera tenido el GeoGebra, yo hubiera tenido que desarrollar todo el cálculo diferencial. Nuevamente, ¿a qué me refiero? Hubiera tenido que aplicar todos los pasos para analizar una función y hacer su representación gráfica. Recuerden que en este ejercicio a mí me hubiera correspondido, creo que ayer también ya lo colocamos, en primera instancia sacar el dominio. Segundo, luego me parece que correspondía hacer el análisis de la simetría. El tercero era el concepto de periodicidad. Cuarto, ¿no es cierto? El cuarto era hacer el análisis de costes con los ejes, ¿no es cierto? El quinto paso era analizar lo que era la continuidad y a su vez esto me permitía analizar lo que eran las asíntotas. El sexto paso hubiera sido aplicar la primera derivada para encontrar valores críticos con la primera derivada, ¿no es cierto? El séptimo paso, no sé, ayúdenme si por ahí se me está escapando alguno. El séptimo paso hubiera sido, obviamente en esto también analizo funciones crecientes y decrecientes, los intervalos, ¿no es cierto? Aplicar el criterio de la segunda derivada de tal manera para sacar el concepto de la concavidad y convexidad, analizar puntos de inflexión y analizar los valores críticos que a su vez me permiten encontrar máximos y mínimos. Recuerden, eso me hubiera correspondido hacer si quiero hacer la representación gráfica, pero bueno, yo utilicé el GeoGebra y eso es justamente cuándo debo de utilizarlo. El problema me plantea también lo siguiente, que me define un intervalo que está comprendido
entre el valor de A igual a 10 y el intervalo superior 17 y me dice que utilice un número de particiones de n igual a 8 y obviamente analice los dos casos. Hablamos de rectángulos inscritos. Inscritos, a ver, espera un ratito aquí. Que analice lo que habíamos hecho en uno de los ejercicios del día de ayer. Pero en este caso hay que diferenciar algo. No vamos a utilizar el límite, porque el valor de n está definido. O sea, eso es un problema un poco que lo puedo calcular porque no me da el valor restricto. Me dice que n no va hacia infinito, sino me da un valor fijo, ¿no es cierto? Entonces aquí me dice que analice cuando son inscritos y rectángulos circunscritos. ¿Estamos? Bien, entonces, bajo el planteamiento del problema, lo que me pide analizar es lo que tenemos aquí un poco, yo ya, insisto, me adelanté, sería desde 10 hasta 17, que más o menos corresponde. Aquí está un poco ya amplificado la relación, sería desde 10 hasta 17. Y obviamente tengo que comenzar a hacer los cálculos. Tengo que establecer o construir los rectángulos dependiendo por dónde quiera empezar, los inscritos o los circunscritos. De hecho, mi delta de x, yo ya lo puedo determinar y mi delta de x dice que va a ser igual, a ver, perdón, utilicemos más bien la otra gráfica, ¿no? Me parece ahí creo que le había dejado libre. Aquí voy a repetir. Tengo mi función, me dice que analice o determine la área entre el intervalo de 10 a 17, me parece que dice con 4 dígitos de aproximación, creo que me decía el problema. Sí, y obviamente aquí ya puedo ir haciendo los cálculos, ¿no es cierto? Me dice que utilice n igual a 8, esto es el valor de A, esto es el valor de B. Entonces aquí voy a hacer la representación gráfica prácticamente el problema. Entonces, obviamente mi delta de X va a ser igual a 17, perdón, 17 menos 10 sobre 8, que me resulta igual a 7 octavos, ¿sí? Que es igual, me parece, numéricamente a 0,875. Esas son las bases de mis rectángulos. Y a continuación tengo que hacer aquí, en realidad son 8 particiones. 17 más o menos sería por aquí la mitad desde un caso. Voy a tratar de hacerlo más. Tengo aquí este otro caso. Aquí vendría a ser, déjenme ver la otra mitad estaría por aquí más o menos, algo así aprox. Y la otra mitad estaría por aquí, algo así. Estoy tratando de ser lo más parejo posible, disculpen ahí si no se aprecia bien. ¿Ya? Ahí estamos. 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 particiones. ¿Estamos? De acuerdo a lo que me pide el problema. Y vamos a empezar considerando rectángulos inscritos. ¿Sí? Entonces los rectángulos inscritos son los que están debajo de la curva. O sea, el rectángulo va a ser debajo de la curva. Y en mi caso vendría a ser, voy a tratar de hacer lo más recto posible. Déjenme ver si es que tengo aquí la opción. Flecha. Déjenme ver si me permite. No, L, ¿qué pasó? Uy, qué tontera. Qué tontera. Nada, no importa. Se me borró la información. 17, voy a volver a hacer lo mismo, no importa, sería 3, 5. Más o menos estaría por aquí, por aquí, por aquí. Estaría más o menos, estaría por aquí, por aquí, por aquí. Estoy haciendo lo más aprox posible, ¿no? Lo que decía el rectángulo inscrito vendría a ser algo así. Tendría que ser la gráfica, ¿no? De mis 8 rectángulos. Van a ver que luego este problema le construyo con una tablita nada más. Espera un ratito.
Esto me voy a demorar con la gráfica, pero no importa. ¿Ya? Eso es lo que estaría construyendo yo con los rectángulos inscritos. El último, me parece que aquí ya me quedó muy pequeño. Bueno, disculparán, todos los rectángulos deberían de tener una base regular, ¿sí? Ya, gráficamente no me calzó allí. Déjenme ver, 1, 2, 7, 8. ¿Estamos? Bien, entonces nosotros sabemos que nuestro inicio es en 10. Ojo, recuerden que estas posiciones están referenciadas siempre al origen, al 0 a lo largo del eje X. Bien, entonces esta base vale delta de X, delta de X, delta de X, delta de X. ¿Sí? Por lo tanto, este punto de aquí, que no es el 11, mucho cuidado. ¿Cuánto vale este punto de aquí? ¿Quién me dice? 10,875. 10,875, o lo que es lo mismo, 10 más delta de X. ¿Cuánto vale este de acá? 10 más 2x. Más Más 2 delta de x. Correcto, 10 más 2 delta de X. Y obviamente luego lo que se acaba de mencionar, ¿no es cierto? 2 por 0,875 por 7 octavos, que es exactamente eso. Sería por 2 delta de X. Y así yo voy haciendo la construcción de este. Vamos a ver acá. ¿Cuál sería este de aquí? El último. 10 más 8 delta de x. 10 más 8 delta de X, ¿no es cierto? Esto vendría a ser. Por lo tanto, perdón Luis. ¿No es lo mismo que 17 el último, profe? Sí, sí, obvio, pues, tiene que darme 17. Reemplace delta de X. ¿Cuánto vale delta de X? 7 octavos. Lógico, me tiene que dar 17. Sí, exactamente. Sino un poquito estoy generalizando la expresión. Entonces, obviamente, yo voy a tener que calcular una área 1, ¿no es cierto? Perdón un ratito, un segundito. Una área 1. Sabemos que la fórmula matemática voy a colocar de todas maneras base por altura. En este caso, la área 1 va a ser la base. ¿Cuánto vale la base? Delta de X. Delta de X, ¿no es cierto? Si eso es lo que estamos calculando, delta de X. Bien, ahora, ¿cuánto vale la altura? ¿Cuál de los dos valores debo de utilizar? ¿10 o 10 más delta de X para mi primera área? 10. 10, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que aquí va a ser igual. Ah, perdón, pero aquí tengo que hacer es evaluar en la función f de 10. Porque la función que está aquí planteada como el problema es la que me establece las alturas de los rectángulos. Entonces aquí sería, el A1 es f de 10 más delta de X. Mi área 2, ¿a qué va a ser igual? ¿A f de cuánto? 10 más delta de x. 10 más delta de X por delta de X. Mi área 2 es igual, ¿cuánto vale f de, en este caso? El área, de la altura, perdón. 11,75. 10.8. Pongámosle en relación matemática, por favor. Sí, sí, es lo que me dice 11,75 va a ser por 10 delta de X. ¿Sí? El área 3 es igual a ¿cuánto? ¿A f de cuánto? De 10 más 3 delta de X. Déjenme ver si estoy bien. 1. Aquí es área, a 3, perdón, aquí es área 3. Estoy mal, aquí ya me perdí los subíndices. Aquí es la área 4. Aquí es la área 5, aquí me falta completar por delta de X. Aquí el área 5 es igual al f de 10 más 4 delta de X, pues delta de X, pues la base. Y la área 6 dice que es igual a f de 10 más 5 delta de X, pues delta de X, a 7, la área séptima, f de 10 más 6 delta de X, y la última área tendría que ser f de 10 más 7 de delta de X. Cuidado, ¿no?
La altura, alguien hubiera dicho, le evalúe en el último punto, no, porque nosotros estamos utilizando en este momento el I-1. Recuerden eso. No vayan a equivocarse. Y a continuación lo que tengo que hacer es el cálculo numérico, nada más. ¿Sí? Listo. Ya eso, por favor, si me ayudan haciendo el cálculo matemático, sería lo que corresponde realizar. Y al final, todo este resultado, yo lo tengo que sumar. Es decir, la área total es igual a la sumatoria de las áreas sub I. Área 1 más área 2 más área hasta la área 8. ¿Sí? A ver si me dan calculando uno por uno. En este problema no aplico el límite. ¿Por qué no aplico el límite? ¿Quién me dice? Mientras calculan los valores. Jefferson. ¿Por qué no está dado ya? Correcto, porque n me dio un valor numérico. De hecho, yo lo que voy a encontrar no es la área exacta, voy a encontrar un área aproximada. ¿Pero qué tipo de área? ¿La superior o la inferior? La inferior. La inferior, correcto, ¿no es cierto? Entonces, por favor, si me dan haciendo el cálculo matemático, el problema sería, o la resolución sería netamente de tipo geométrico. O sea, si ustedes ven, estoy utilizando relaciones geométricas, el área del rectángulo basado en los conceptos que hemos determinado. Obviamente, identificando cómo se debe de calcular las alturas de cada uno de los rectángulos. Eso es importante. Y eso es lo que desarrollamos aquí. Identificamos cuáles son los valores que se evalúan en la altura del rectángulo para su cálculo. ¿Sí? Y ojo, mucho cuidado. O sea, aquí no se me vayan a inventar que aquí es un 0. No, aquí es 10. Entonces, es de 10 porque recuerden que acá atrás está el 0 de la recta numérica a lo largo del eje X. ¿Sí? Tal vez si me dicen, ¿alguien calcula el primer valor? A mí me salió 0,5775. 0,5775. Y obviamente ya me corresponde ir haciendo los otros cálculos. No sé si alguien ya tiene los otros cálculos. En realidad esto en una tablita de Excel es súper rápido. Pero bueno, hay calculadoras que también manejan tablas y pueden eso ustedes aplicarlo, utilizarlo como herramienta. Ahí es donde la herramienta es lo que yo utilizo. ¿Sí? La calculadora no me da haciendo el ejercicio. Lo que acabamos de plantear, eso no me da haciendo la calculadora. Entenderle o interpretarle. ¿Sí? ¿Alguien le sacó los otros valores? Del segundo me salió 0,6746. ¿Sí? Y bueno, no sé si esperamos que calculen, pero al fin y al cabo voy a tener un valor, un valor, un valor, un valor, un valor, un valor. Y lo que dije hace un momento, me corresponde sumar todos esos valores y tengo esta área inferior. ¿Sí? Esa sería la resolución que yo tengo que efectuar en este ejercicio. ¿Sí? Regálenme un segundito, ya hasta ver si calculan y me dan el valor numérico, ¿sí? ¿Le sacaron luego tal vez el total? Profe, la suma sale 5,8843. La suma, entonces le voy a colocar acá ya, porque aquí no me queda espacio. Me dice entonces que la área inferior es igual a ¿cuánto?
a 5.8843. 88, 43 unidades cuadradas. Listo. Bien, ahora la segunda parte del problema bajo las mismas características que estamos desarrollando, ¿no es cierto? Es considerar rectángulos circunscritos. Listo, entonces, nuevamente el problema me dice que va desde 10, ¿sí? Hasta 7. Voy a tratar de hacerle las mitades, a ver. Parece que sale por aquí, parece que sale por aquí. Algo así, disculparán, ¿sí? Y en el caso de acá, me sale más o menos, puede ser por aquí. Y el otro es por aquí, ¿sí? Y el otro más o menos por aquí. Estamos, aquí un poquito, no le voy a hacer todo el detalle de los rectángulos, pero para que se pueda observar, sí, voy a hacer por lo menos unos 2. A ver, voy a considerar estos rectángulos. El rectángulo me quedaría expresado de esta manera, ¿sí? Aquí no se logra apreciar ese efecto, no, eso ya depende de la curva, por eso no se le observa de mejor manera, ¿no? Es por la forma de la curva. Eso que aquí le hice una pequeña modificación, ¿sí? Más o menos así vendrían a ser los rectángulos. Ya, hagámosle de todos, creo que voy a hacerle de todos para que se aprecie. Y así, aquí sería hasta acá y de aquí sería hasta acá. Acá un poquito se va a ver diferente porque como que la curva se va alisando. Entonces no se alcanza a visualizar bien los rectángulos. Estamos, ahí sería eso y eso de aquí. Algo así. Estamos, nuevamente tenemos que esto vale 10. El que le sigue vale 10 más delta de x, exactamente lo mismo, nada diferente. Aquí sería 10 más 2 delta de x, etcétera. Y el último sabemos que es 10 más 8 delta de x. Y nuevamente yo tengo que calcular un área 1, que en este caso vendría a ser la altura por cuál estaría determinado en la primera área. 10 más delta de x. 10 más delta de x, correcto. 10 más delta de x multiplicado por delta de x. Tenemos que el área 2 sería f de 10 más 2 delta de x por delta de x. La área 3 va a ser igual a f de 10. Le voy a escribir rápidamente. Más bien, si ya pueden ir haciendo los cálculos, les agradecería porque ya saben lo que tenemos que realizar numéricamente, que es delta de x. Sabemos que tenemos que evaluar la función en 10 más 0,875, etcétera, etcétera. Esos son los valores que nos corresponden teniendo en cuenta que el delta de x sigue siendo lo mismo. Eso no ha cambiado, es 7 octavos. Cuidado, ¿no? Eso sigue siendo exactamente lo mismo. Área 4 es igual a f de 10 más 4 delta de x. Delta de x, área 5 es igual a f de 10 más 5 delta de x, ¿cierto? Área 6 es igual a f de 10 más 6 delta de x, área 7, nada diferente a lo que ya desarrollamos, pero vuelvo a repetir, ¿dónde está la incidencia numérica o matemática? Es en determinar cuál es la entrada que me dice cuando el rectángulo es inscrito o circunscrito. Tenemos A8 es igual a F de 10 más 8 delta de X o F de 17, como quieran ustedes verlo. ¿Sí? Y nuevamente me corresponde hacer el cálculo, ¿sí? Y me tiene que dar el resultado, que vendría a ser la área total superior. Tal vez si me dan calculando para un poquito comparar con el resultado anterior, para ver qué es lo que está pasando. En teoría me debería de salir, ¿qué valor? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Ahora, veamos o verifiquemos. De pronto por allí me equivoqué en algún tipo
de cálculo en el... Profe, Dígame. sale 5.3068 y la otra, me equivoqué, es 5.17, la primera. Ya, no importa. ¿Cuánto me dice? ¿Qué programa está utilizando? ¿Mande? ¿Qué programa está? ¿O hizo los cálculos de uno? ¿5 punto? No, en el ex, Ah, ya está. 5.3068. 3068. Sí, eso le digo. El Excel, ahí le meto las fórmulas y me sale inmediatamente. Ya que hagamos la corrección, me dijo que era... 5.1759. A ver. 5 punto. 5.1759. Ya. O sea, aquí podemos nosotros observar nuestros valores. Dile qué pasó. Este de aquí no le he hecho inscritos. Ah, este era el que estaba haciendo y se me borró. Ya, no importa. Área menor, área superior. ¿Estamos? Y esa sería la manera en la cual yo desarrollaría el problema. Sí, insisto, es una cuestión gráfica, geométrica. Lo importante es esto. En el momento que yo describo rectángulos circunscritos o inscritos, tengo que determinar cuál me representa y por qué hago esta aclaración. Va a depender mucho de la gráfica para saber cuándo son inscritos o circunscritos. ¿A qué me refiero? Le voy a colocar, déjenme ver, voy a utilizar esta gráfica de aquí. Porque alguien puede decir, me dijo una cosa y en el momento del desarrollo aplico otra situación. A ver. Bien. Todo depende, vuelvo a repetir, de la función, si es creciente o decreciente. Esta gráfica que está a mi izquierda, de la del problema, ¿es creciente o decreciente? La gráfica del problema, ese intervalo, ¿es creciente o decreciente? Creciente. Creciente, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner igualmente una función creciente. Digo, esta función es creciente. Y en el momento que yo hago mis particiones, ¿no es cierto? Voy a hacer esto de aquí. El de la izquierda me genera rectángulos inscritos. En tanto que el de la derecha me genera rectángulos circunscritos. ¿No es cierto? Cuando es creciente. Pero, ¿qué pasa cuando la gráfica... Por eso digo, es muy importante y vale hacer esta pequeña aclaración que es trascendente en el problema de aplicar un ejercicio que me pide este desarrollo. Ahora tenemos que la función es decreciente. Yo voy a tener esto y lo de acá. Si en el caso de acá, cuando tomaba el límite inferior, el x y menos 1, este me genera rectángulos inscritos. En tanto que el XY me genera rectángulos circunscritos. Acá tengo exactamente la misma condición de entrada, pero si yo veo aquí, en el momento que le tomo este lado, este me va a generar rectángulos inscritos. Si ven, entonces que lo tengan presente, porque eso depende de la función. Y por eso decía hace un momento, el hacer la representación gráfica me va a dar esta idea. Porque si nosotros vemos en la segunda gráfica que hice, voy a cambiar de color. Cuando tomo yo el límite superior, el x sub y, en esta forma, cuando es decreciente la función, me genera rectángulos inscritos. Porfa, ¿se entiende esta parte o no? Y todo depende de la gráfica. En este caso, lo que acabo de decir, ¿es creciente o decreciente? Si ven, entonces hay que tener mucho cuidado, porque no siempre voy a aplicar lo mismo, o sea, el mismo criterio, porque ¿qué tal si la gráfica era esta de esta manera? Entonces alguien va a decir, ah, no, este me da los rectángulos circunscritos. No, este me da los rectángulos, no me da los circunscritos, sino me da los rectángulos circunscritos, pero eso, vuelvo a repetir, obedece a la gráfica de la función.
¿Sí? ¿Se ve o no se ve? ¿Se entiende o no se entiende? No sé si se entiende o no se entiende. No sé si queda claro lo que acabo de mencionar. Sí, profe. En cuanto a la importancia, sí, de tener una representación gráfica, porque eso me ayuda, en el caso de este tipo de ejercicios, saber establecer cuándo es inscrito o circunscrito. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Queda claro? No sé, Jefferson, ¿usted me mandó el ejercicio tal vez? ¿Usted me envió? Sí, profe. Sí, sí, Listo, sí. no sé si queda claro el desarrollo, lo que acabamos de mencionar, hacer o no. O sea, eso es la parte que me interesa a mí, al menos, que quede claro. El por qué no utilizamos el límite, y es clarísimo porque n me está determinando una serie de particiones, ¿no es cierto? Y es algo que vamos a utilizar cuando se vean unos algoritmos numéricos. Cuando veamos, me parece que es el numeral 6 o 7. Sí, el método de Simpson y el método del trapecio y el método de Simpson para procesos de integración. Bien. Listo, un poquito para continuar, ¿no es cierto? El día de ayer el día martes, habíamos ya establecido ciertas propiedades de la integral y sobre todo la parte más fundamental de este capítulo es la determinación de lo que se conoce como el primero y el segundo teorema fundamental del cálculo, sobre todo este segundo teorema, que es el que me permite hacer el proceso de evaluación sin la necesidad de utilizar el concepto de los límites. Volviendo a colocar aquí, recuerden que la integral conceptualmente la definimos que era el límite de la sumatoria del f de x sub i delta de x cuando delta de x tiende a 0, ¿no es cierto? Esto era lo que nosotros, perdón, esto de aquí, también vimos el día de ayer, el día martes, esto se conocía como el diferencial de área. ¿Sí? Este era el diferencial de área y obviamente haciendo la sumatoria de todos los diferenciales de áreas del problema, yo encontraba la solución de todo el problema. ¿Sí? Y nuevamente yo hacía la acotación. Aquí es importantísimo el capítulo 6 porque lo que yo tengo que aplicar son todas las reglas de integración. También haciendo la respectiva explicación de que aquí yo ya no necesito determinar la constante de integración porque en la integral definida yo encuentro o un valor numérico o un valor literal, depende del problema como esté planteado, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante a tener presente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas tal vez con lo que habíamos visto hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Queda claro? Ya vamos a utilizar esta herramienta definida como el teorema fundamental del cálculo, el segundo teorema fundamental del cálculo, para hacer la evaluación de una integral definida. ¿Sí? Preguntas. Listo. Recuerden que yo, me parece que en la clase del día lunes o la de la semana anterior, les había mencionado de que cuando nosotros aplicábamos la integral indefinida y aplicábamos una de las técnicas, ¿no es cierto? Decía, esta era la integral indefinida y yo aplicaba alguna de las técnicas, no sé, sustitución. Entonces implicaba que la integral quedaba escrita como u de u y obviamente podía integrar y etcétera, no sé, explicar algo más fácil. Y obviamente obtenía una función antiderivada de u, pero tenía que hacer qué parte del procedimiento al final. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer con este cambio de variable o sustitución o cualquiera de las técnicas que utilizaba? ¿Qué tenía que hacer? Al final ya. Regresar a la variable original. No es cierto, regresar a la que sería la antiderivada de f de x, es decir, a su variable original. Ese era el procedimiento, ¿sí? Sin embargo, en el caso de la integral indefinida, el hecho de hacer un cambio
de la forma de la variable, de la variable de la función que quiero integrar, también me permite que yo pueda cambiar, en este caso, los límites de integración. ¿Sí? En la integral definida. Ojo, verán lo que estoy mencionando. Por lo tanto, no hay la necesidad de volver acá. Yo puedo evaluar el resultado aquí y es el mismo que hubiera obtenido al volverle a la variable original. Y a veces eso me ahorra un poco de procedimiento matemático o numérico. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? No es nada complejo ni nada difícil. Dice, si g de e, bajo el siguiente concepto, si dice gx es igual a una función de t con una derivada continua en c y d, de tal manera donde gc sea igual a A y g de b sea igual a b. Nosotros entonces podemos aplicar, y ya vamos a ver con un ejemplo, para poder entender esta relación, que si este es mi problema planteado, yo en el momento que cambio de variable, como podemos observar aquí, ¿sí? También hago un cambio de límites. Y la evaluación ya le hago en este paso. Y no tengo, vuelvo a repetir, la necesidad de volver a la variable original. Porque este resultado que yo obtengo aquí, le corresponde al planteamiento del problema. Bien, veamos con un ejercicio para poder entender. Es un procedimiento matemático muy sencillo además, no es nada del otro mundo. ¿Estamos? Por ejemplo, dice, tenemos esta integral cuyo límite inferior dice es e, límite superior e al cuadrado de la función 1 sobre x logaritmo natural de x al cuadrado de x. Bien. Lo que vamos a hacer a continuación es un cambio de variable. Te voy a hacer el desarrollo del problema aquí para un poquito que se vea creo de mejor manera. Lo que me sugiere el problema dice, hagamos un cambio de variable logaritmo natural de x. ¿Estamos? ¿Sí? Y si aplico todo lo que ya nosotros conocemos, ¿no es cierto? Si hago yo aquí, la derivada sería dt es igual a 1 sobre x dt, ¿no es cierto? Perdón, dx. Y ya tengo aquí todos los elementos. Es decir, que esta integral, yo la puedo expresar ahora como integral de, voy a colocar los límites de igual manera, pero recuerden, estos límites son ¿en qué variable? ¿En qué variable son? X. X, no perderán esa óptica, cuidado, o sea, de entrada ustedes tienen que estar claros que es en la variable X, porque yo puedo hacer dos cosas. Entonces, y ahora voy a cambiar mi función, porque aquí yo tengo todos los elementos, y resulta que mi nueva función a integrar es 1 sobre t al cuadrado de t. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo ahora que integrar con el cambio de variable. Y obviamente, un poquito obviando por el momento, en este instante, los límites de integración, si hago la integral de esto, ¿a qué es igual esta integral? ¿A qué es igual esta integral? ¿A qué es igual la integral? Si no estoy mal, me queda Logaritmo menos natural de t. 1 sobre t me parece que queda. No, perdón, ¿qué me decía? Me parece que me queda menos... estoy integrando, ya debe de desaparecer la integral. Perdón, aquí debe desaparecer el símbolo de la integración. Esto estoy haciendo mal. Me quiere decir que esta integral es igual, si no estoy mal. Es eso, ¿no es cierto? ¿Estoy bien o estoy mal? Ustedes son los expertos de la integración. 1 sobre t al cuadrado, si no estoy mal, es menos 1 sobre t. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, está bien, profe. ¿No es cierto? Como es de integral definida, yo tengo que evaluar en e hasta e al cuadrado. Pero vuelvo a repetir, ¿puedo hacer la sustitución o no? No.
no es cierto. Nunca pierdan esa óptica. Que los límites de integración son de la variable original, de la variable x. Bien, yo podría haber hecho aquí lo siguiente. Lo que nosotros ya conocemos. ¿T cuánto vale? T vale el logaritmo natural de x, es decir, le puedo volver a la variable original. Sí, lo puedo hacer, eso no es problema. Logaritmo natural de x, y aquí hago la evaluación respectiva. ¿Sí? Aquí hago la evaluación respectiva y resuelvo el problema. Todo lo que nosotros ya sabemos. Volví a la variable original, 1 logaritmo natural de x, y aquí sí hago la sustitución y me va a quedar entonces que esto es igual a menos 1, perdón, este signo negativo le puedo dejar afuera, ¿sí? Es como una constante menos 1, me quedaría 1 sobre logaritmo natural de e al cuadrado menos 1 sobre logaritmo natural de e. ¿Sí? Ya viene la resolución, etcétera, lo que me corresponde hacer. Aquí me va a quedar 1 sobre el logaritmo de exponencial de 2, aquí me queda 1 medio, y en el caso de acá me va a quedar 1. 1 medio menos 1 menos 1 medio menos 1, resulta que esto es igual a 1 medio. Este vendría a ser todo el procedimiento que de alguna manera nosotros conocíamos. Cambio de variable, cambio el diferencial, obviamente aquí hago el proceso de la integral. No debo de olvidarme que esto no podría sustituir, aplicar el segundo teorema, porque esto es con respecto a la variable x. T le sustituyo por el cambio de variable. Aquí sí, ya volví a la variable original. Esto es una parte numérica, y resulta que la integral es 1 medio. O sea, ese sería el procedimiento. Ahora, ¿por qué el cambio de variable es factible y es de mucha ayuda? Porque va a simplificar procedimientos. Pero lo que había yo dicho hace un momento, el hecho de hacer un cambio de variable a mí también me permite cambiar los límites. Y el cambio de los límites es de una manera muy sencilla. Aquí debía haber colocado esto es A y esto es B. Estos son mis límites de integración en la variable X. Lo que se hace a continuación es justamente en la relación que me permite hacer la sustitución de la variable, estos valores les hago la sustitución acá. Es decir, en el caso de B, le sustituyo e al cuadrado en la función, en esta relación, y me resulta que es igual a 2. Y esto se constituye en este caso mi límite superior. Y exactamente hago el mismo procedimiento con el límite inferior. En la sustitución, cambio el límite inferior en X, y me resulta en este caso que es igual a 1. Entonces, este es mi nuevo límite, o son mis intervalos de integración, pero referidos a la variable t, porque yo les evalué aquí. ¿Sí ven? Entonces, mi integral, que al inicio estaba planteado en integración en x, pero límites en x, perdón, integración en t y límites en x, ahora todo mi problema está ya referido a la variable t, porque este 1 y 2, con esta transformación numérica, ahora me representan o están asociados a la sustitución. Es decir, que aquí aplico nuevamente lo que ya desarrollé, y aquí, si ustedes observan, ven la diferencia, estos límites ya los puedo evaluar en t. Y obviamente el resultado que tenemos aquí era exactamente al que se desarrolló al inicio. No tiene por qué ser diferente. ¿Sí? Entonces, este es un camino más largo porque yo tengo que volver a la variable original, en tanto que aquí el hecho de haber cambiado y también haber modificado sus límites automáticamente me lo permite evaluar. ¿Sí? Tal vez aquí no se perciba por la forma de la función, porque 1x sobre el logaritmo natural de x, todo es elevado al cuadrado, no lo hace muy complejo o viable. Alguien va a decir, no, sigo el camino tradicional, el que me corresponde y listo. Sí, está bien. Pero va a haber problemas o funciones en donde es preferible hacer este camino. Quedarme en la variable nueva de integración que yo consideré. Pero vuelvo a repetir, no nos debemos de olvidar
que los límites de integración deben de cambiar. No son los mismos, porque frecuentemente cometen ese error. Hacen esto y automáticamente le evalúan acá, aplican el teorema fundamental del cálculo. Numéricamente está bien, o sea, lo hacen bien, lo hacen la relación, etcétera, pero está mal ¿en qué sentido? Que nos olvidamos que los límites estaban en X y también que el resultado no le va a corresponder. ¿Estamos? No sé si queda claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No sé si queda claro este concepto de cambio de límites, ¿no es cierto?, al hacer cambio de variables. Lo mismo yo puedo hacer aquí cuando aplique sustitución trigonométrica, sustituciones diversas o sustitución universal. Recuerden que aquí la variable en estos, si no estoy mal, en estos tres, perdón, al menos en sustitución universal y sustitución trigonométrica, yo mi problema lo cambiaba a ángulo. Por lo tanto, los límites tengo que también transformarles a esta nueva variable. Y automáticamente ahí hago la sustitución numérica. Aplico el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No sé si queda claro esta parte. Como digo, es netamente numérica. O sea, es de no perder la óptica de la integral, por lo que yo mencionaba hace un rato, esto. Aquí es donde generalmente se pueden confundir, porque hacen la evaluación con límites que no le corresponden a la variable. Entonces, el camino puede ser, cambio los límites de integración o vuelvo a la variable original. En cierto tipo de funciones, esta partecita a veces es bien molestosa, bien, se alarga mucho el problema. O sea, es mi criterio, ¿no? O sea, como que se extiende mucho, los cálculos se hacen más grandes, híjole, y eso puede complicar más bien cometa un error de cálculo, más no de procedimiento. ¿Sí? Preguntas. Dudas, inquietudes. De estos tres, ¿cuál hacemos? Hagamos el del medio. ¿Les parece? Sí, profe. Hacemos el del medio ya. A ver, déjenme un ratito. Voy a abrir una pizarra acá. Para hacerle acá, ¿sí? A ver, me decía que era integral de 2/3 de pi a pi. ¿No es cierto? Le voy a escribir acá. Integral de 2/3 de pi de seno 1/2 de ti, de seno de 1/2 de t sobre 1 más coseno, creo que era 1 más coseno. De t, ¿no es cierto? ¿Qué aplicaría aquí? Se puede evidenciar que lo que puedo aplicar aquí es sustitución, ¿no es cierto? Es decir, lo que voy a hacer a continuación es que u sea igual a 1 más coseno de 1/2 de t, de tal manera que si aplico toda la técnica sería du es igual a, en este caso me queda menos 1/2 seno de 1/2 de t, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? Por dt. ¿Estamos? ¿Estoy bien o no en la derivada? Me corrigen si me equivoco. Listo. Entonces acá, ¿qué me hace falta? ¿Qué tengo que agregarle acá para hacer las sustituciones que corresponden? Le voy a volver a escribir. Entonces aquí lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Le voy a multiplicar, o perdón, le voy a dividir 1/2. ¿No es cierto? Y le voy a multiplicar por 2 para que no se me altere. Y a la vez, por este signo negativo, le voy a colocar aquí un signo negativo, pero para que no se me altere, otro signo negativo acá. ¿No es cierto? Y todo esto, solamente para hacer el respectivo cambio, sería 1 más coseno de 1/2 de t. Sí, quiero que recordemos lo que ya conocíamos anteriormente.
Y obviamente aquí va desde 2/3 de pi. Por favor, nunca se olvidarán de estas cositas, ¿no? De irle colocando toda la información. Si no, cambiaría de perspectiva. Por lo tanto, todo esto lo que le estoy marcando ahorita en este recuadro, ¿qué representa? ¿Qué representa eso? ¿Qué representa eso en mi problema? DU. DU, ¿no es cierto? Entonces, ojo, mucho cuidado con estos signos, porque aquí también es donde nos sabemos equivocar. Este signo negativo obedece a esto, menos por menos más, que tuve que introducirlo, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar DU, y todo lo que está en el denominador se conoce como U, desde 2/3 de pi a pi. ¿Sí? Ahora, perdón, ¿algo me decían? Sí, digo, ¿no sería menos 2 de U? Ah, 2 de U, gracias, sí, gracias. Exactamente, aquí el recuadro debía de ir solamente hasta aquí. Gracias. ¿Sí? Era 1/2 de seno, 1/2 de t de t, ¿sí? El menos, el signo negativo este va acá adentro, pero, ¿no? Aquí ya le coloqué mal, pero este signo negativo va acá adentro igual, ¿sí? Mucho cuidado, por ahí creo que le expresé mal aquí, pero este signo negativo, este signo de aquí, el que le estoy marcando, corresponde a este. Y el de aquí es justamente para que no se me altere el signo como tal. ¿Estamos? Bien. Ahora. Listo, tenemos aquí esta integral y yo sé que esta integral no es más que igual a menos 2 logaritmo natural de u. Y bueno, decimos evaluado en 2/3 de pi hasta pi. Sabemos que no podemos integrar porque deberíamos devolver a la variable original. Y esto vendría a ser igual a menos 2 logaritmo natural, ¿no es cierto?, de 1 más coseno de 1/2 de t, y evaluado en 2/3 de pi a pi. Este sería el problema con toda la estructura que nosotros manejamos o conocemos, ¿sí? Sin embargo, me voy a ir por el otro camino, es decir, haciendo el cambio de variables. Y para eso utilizo justamente la sustitución. Aquí yo tendría entonces que evaluarle en el un caso, vamos a ver dónde le voy a evaluar. Le voy a evaluar acá. Cuando b es igual a pi, tendría que sustituirle y me va a quedar 1 más coseno de 1/2 de pi. ¿Estamos? Y esto ya es uno de los límites. ¿Sí? Y el otro me corresponde que es el valor de a es igual a, en este caso vendría a ser a 2/3 de pi, que tengo que sustituirle en la misma expresión, ¿no es cierto? Sería coseno de, a ver, estoy haciéndole, sería, a ver, 1/2 por 2/3 de pi. Se va, se va. El de acá me va a quedar que es 1, porque coseno de pi es 0. Y aquí me queda coseno de pi tercios. Recuerden que ese es el equivalente de coseno de 60 grados. Y entonces me va a quedar que esto es igual a 1. Esto de aquí es igual a 1/2. Por lo tanto, esto me queda que sería igual 1/2 más 1, me queda a 3/2. ¿Sí? Este es mi límite límite C, y este es mi límite D. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo quedaría escrita mi función? Y aquí también son cosas que hay que saberlas analizar. Me queda 2 desde 3/2, ¿no es cierto? Vendría a ser hasta 1 de du, du. Pero estas variables o estos límites de integración ya están referidos a u. Por lo tanto, esto me va a quedar... aquí tengo que hacer lo siguiente. Por lo general, en la forma de la integral de AB, f de x, dx, siempre se coloca acá el límite superior. Y en la parte inferior, el límite, ¿no es cierto?, justamente inferior. Pero si nosotros observamos el 1 y el 3/2, ¿cuál es mayor?
3 ¿Cuál? medios. 3 medios, correcto. Entonces, aquí yo puedo aplicar una de las propiedades. ¿Recuerdan la propiedad, si no estoy mal, anticonmutativa era que qué pasaba cuando yo cambiaba con los límites? ¿Qué pasaba? Cuando yo Me parece que cambiaba, se cambió de signo. se cambiaba el signo de la integral. Es decir, al aplicar esta propiedad, cambia el signo de la integral. Pero por eso digo, hay que saber identificar bien, no confundir con los signos anteriores. ¿Sí ven? Mucho cuidado con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado de signos, porque no hay que confundir qué signo le corresponde a qué operación que yo fui desarrollando. ¿Sí? Por lo tanto, aquí voy a tener menos con menos más. Y si ya hago la integral me va a quedar 2 logaritmo natural de u evaluado de 1 a 3 medios. El 2, como es una constante, le puedo dejar fuera. Igual solamente afecta al final del resultado. Y aquí lo que yo tengo es logaritmo natural de 3 medios menos logaritmo natural de 1. Esto vale 0. Me quedaría 2 logaritmos de 3 medios, pero recuerden que el 2, por las mismas propiedades de los logaritmos, le puedo meter adentro y me queda el logaritmo de 9 cuartos. Vendría a ser el resultado. ¿Sí? Lo mismo tendría que verificar acá, si quisiera comprobar. Si hago la aplicación de esto, el resultado tiene que darme lo mismo, porque este es un valor numérico. ¿Estamos? ¿Sí? Que son expresiones diferentes por el cambio de variables. Sí, acá tenemos trigonométrica y acá ya no hay la función trigonométrica. Pero el resultado numérico debe ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto de aquí, que debería de pronto podría comprobarle haciendo la sustitución acá, aplicando acá el teorema, ¿no es cierto? Quiere decir que la integral de mi problema que está planteado aquí, ¿sí? Su resultado es logaritmo natural de 9 cuartos. Si no estamos utilizando ningún tipo de unidades, sería unidades cuadradas, porque sabemos que la interpretación de la integral definida es la área bajo la curva. ¿Qué curva? Vuelvo a reiterar. Esto sí, la de acá. Esta es la curva. Eso también tendrán bien claro. Este es mi problema. Este es mi problema de acá. Esta vendría a ser la área que le contiene a esta gráfica. ¿Sí? E inclusive yo podría graficar esta, pero no, la gráfica es esta de acá. De mi problema original es este. Aquí está donde lo que yo estoy analizando. Lo demás son cuestiones numéricas, aplicando reglas, artificios, todo lo que vamos desarrollando en el camino. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? Sí, profe, sí se entiende. ¿Estamos? Entonces, este cambio de variable en realidad se constituye una ayuda. Una ayuda que puede simplificar, insisto yo. Este camino que yo tomé hasta hacer esta parte del resultado, con el cambio de variable y el cambio de los límites, tengan la predicción que es más fácil que el de acá. Sí va a ser más fácil. Me va a facilitar los cálculos numéricos posiblemente. ¿Estamos? Entonces, tengan pendiente esa situación. Con eso no quiero decir que acá no voy a obtener, debería tener el resultado y bueno, les pediría que si es que se dan un tiempito y noche, hagan la sustitución y vean si se cumple o no. Quien no quita que por ahí me equivoqué yo en algo, en algún signo. Y en el camino ir aplicando estas propiedades, ¿no? La que hice aquí. 3 medios es mayor a 1, entonces le cambié el límite de integración para que sea el superior y el inferior. Este signo negativo obedece a esa propiedad del de aquí, es la propiedad anticonmutativa. Este menos, recuerden que vino del cambio de la variable. Y ahí es donde, yo les digo con mucha certeza, ahí es donde se pierde, donde nos perdemos. Porque comenzamos a confundir lo que hemos ido construyendo en el desarrollo de un problema. ¿Sí?
Por eso les recomiendo yo mucho, utilicemos paréntesis, corchetes, para poder identificar, porque a veces se pierden en esto. No ponen un corchete y aducen que este era el signo anterior. Vuelvo a repetir, algo me va a salir con seguridad, algo me va a salir, pero no va a corresponder al resultado correcto, ¿sí? Va a haber un error numérico en cuanto al resultado como tal. Listo, preguntas tal vez, alguna duda. Bien. A ver un ratito. Bien, vamos a dejar hasta allí. El día lunes veremos dos temas muy importantes, lo que es la integración, integrales impropias. Veremos ya la integración numérica y yo pensaría que ya la próxima semana estaríamos prácticamente finalizando lo que es el capítulo, ya. ¿Sí? Lo cual implica que lo que les había mencionado, la próxima semana debemos de hacer una evaluación de lo que es la integral indefinida. Por favor, les pediría que conversen entre ustedes y me digan qué día lo quieren dar. Va a ser únicamente ejercicios. Entonces, por favor, hasta el día lunes, sí me gustaría que... ¿quién es el presidente o presidenta? ¿Quién maneja el chat del curso? Usualmente Belén Calle sabe encargarse de eso. Ya, ¿Belén está aquí o no está? No le... Me parece que no porque tiene problemas de internet, pero cualquier mensaje yo le puedo pasar. Por favor, sí, no sea malo, ayúdame con eso, indíquele que en el chat ya, bueno, aquí ya tenemos a ¿cuántos compañeros? A 22 compañeros estudiantes, ya saben lo que tienen que hacer, conversen, pónganse de acuerdo y me avisan. Estamos, pero yo sí les pediría que sea antes del día lunes para ya también planificar. La prueba va a ser netamente ejercicios. Yo les confirmo si hacemos pareja o de manera individual. Tal vez un poquito eso cambiemos en la prueba. Estamos, y con seguridad la otra semana yo estaría indicando que en peor de los casos de este martes en 8, prácticamente finalizamos el capítulo 7 y el capítulo 7, lo que nos correspondía ver. ¿Sí? Listo, jóvenes, revisen, traten de hacer ejercicios. Profe, Dígame. antes que se despida. Yana, Entonces, dígame. ¿cómo va a evaluar el segundo aprovechamiento? ¿La prueba va a valer cuánto? ¿15? Ah, no, perdón, me estoy olvidando de algo súper importante. Mañana tienen reto, no se olvide. Sí, la prueba vale 15, exactamente. Mañana tienen reto, casi me hacen olvidar. El reto tienen el día de mañana, la próxima, en estas 3 semanas que estamos por finalizar, tendremos los 3 retos. La prueba será sobre 15, los retos valen 10, tenemos ahí 25 puntos y recuerden que ya el examen de interciclo, el examen final vale 30 puntos. Recuerden que eso ya les había comunicado oportunamente en una clase cuando nos pidieron replanificar todo. Así sería. Listo, profe. ¿Ya? Profe, disculpe, entonces la prueba que vamos a tener es solo del capítulo 6 de la integral definida. Exacto, integral indefinida, correctísimo. Solo integral indefinida. Así es que estudiarán bastante, por favor. Estudiarán bastante porque aquí hay unos chéveres ejercicios. Profe, dijo que los ejercicios de estos saquemos de Layton, ¿verdad? De Layton o de Hausler también. O sea, aquí ya pueden sacar, hay bastante bibliografía también. De Layton, de Hausler, no hay problema. ¿Estamos? ¿Algo más? Sí, profe, gracias. Ya hecho, Nickel. ¿Algo más? Listo, jóvenes. Entonces, nos vemos el día... Profe. Dígame, ¿algo me iban a decir? Sí, profe, entonces la prueba quedaría para la próxima semana, es decir, la semana del 13 al 17 o del 20 al 24. No, del 13, la próxima semana. No puede. Por eso les digo, vean ustedes si igual hacemos un día sábado, por eso les digo, conversen, pero me avisen hasta el día lunes, porfa. Ya, profe. A Belén que me escriba y me diga para cuándo, ¿sí? Que conversen internamente y ya saben, eso no hay ningún problema. ¿Estamos? Ya, profe. Sí. Cuídense, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós, profe. Chao, buen fin de semana.